A continuación vamos a hacer algunos ejemplos sobre el tema de congruencia de ángulos, tema que se encuentra en el curso de razonamiento lógico en tareasplus.com. Veamos qué nos están dando. Tenemos, acorde al tema que se ha venido tratando, que tenemos un par de rectas paralelas, L1 y L2, y nos están diciendo que este ángulo alfa vale 130 grados. No nos dicen nada más. Comencemos entonces a repasar todo lo visto acorde al tema de congruencia de ángulos. Comencemos para tener una facilidad al visualizar cada uno de los ángulos dando existencia a algunos puntos. Vamos a llamar esto nuestro punto A, acá vamos a tener un punto B, este va a ser un punto C, este que tenemos como es este centro donde se cruzan las dos rectas, llamemos este nuestro punto D, acá nuestro punto E, este un punto F y este un punto G. Este punto es el punto O', donde se cruzan las rectas L3 y L2. Comencemos. Nosotros vemos que el ángulo EOG, su medida es de 180 grados, pues vemos que es una recta completamente. El ángulo que nos viene de esta manera. Ahora, sabemos cuánto mide alfa. Nosotros podemos decir que este ángulo es igual al ángulo EO'D más el ángulo DO'G. ¿Cuál tenemos que averiguar? Tenemos que averiguar el ángulo DO'G. Este. Podemos despejarlo. Así, la medida del ángulo DO'G va a ser igual a 180 grados. Este lo pasamos al otro lado a restar, menos alfa. Esto es igual a 180 menos 130. Siendo igual a 50 grados. Ahora, ya tenemos este ángulo. Nos vale 50 grados. ¿Qué podemos decir? Recordemos que el ángulo DO'G es congruente con el ángulo EO'F. ¿Recordamos el por qué? Recordemos que son ángulos opuestos por el vértice. De esta manera podemos decir que la medida del ángulo DO'G va a ser igual a la medida del ángulo EO'F. Por lo tanto, el ángulo EO'F tiene una medida también de 50 grados. Este es congruente con este. De la misma manera, bajo este mismo criterio, podemos decir que la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo GO'F, bajo la misma razón. Los ángulos son opuestos por el vértice. Por lo tanto, el ángulo GO'F también mide 130 grados. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Nosotros sabemos que la medida del ángulo alfa va a ser igual a la medida del ángulo AOB. ¿Recuerdan el por qué? Como son rectas paralelas, son ángulos correspondientes. Por lo tanto, la medida del ángulo AOB también va a ser igual a 130 grados. Tenemos este ángulo también y ya sabemos que vale lo mismo que alfa. ¿Qué otro detalle podemos obtener a partir de alfa? Nosotros también podemos decir que la medida del ángulo alfa va a ser igual a la medida del ángulo COD. Este que tenemos acá. ¿Recordamos el por qué? Por ángulos alternos internos. Lo cual quiere decir que la medida del ángulo COD va a ser igual también a 130 grados. ¿Qué nos falta? Nos falta averiguar cuánto vale el ángulo AOD y el ángulo BOC. Ya sabemos que estos dos van a ser iguales. ¿Por qué? Recordemos que son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, el valor que obtengamos para uno va a ser el mismo para el otro. ¿Cuánto nos vale el ángulo AOD? ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hablar por ángulos correspondientes o por ángulos suplementarios. Recordemos que los ángulos suplementarios me suman un ángulo de 180 grados. De esta manera, nosotros podemos decir que va a ser igual a 180 grados menos la medida del ángulo alfa. Y ya sabemos que como la medida del ángulo alfa es de 130 grados,
Eso quiere decir que la medida del ángulo AOD va a ser igual a 50 grados. ¿Cierto que nos mide lo mismo que el ángulo EO'F? Vemos que nos mide lo mismo. Sabemos el por qué. Porque de igual manera son ángulos correspondientes. Nos hubiéramos podido ir también por ese trayecto. De esta manera, podemos decir entonces que la medida del ángulo BOC, este que tenemos acá, va a ser igual a la medida del ángulo AOD, o sea que va a ser igual a 50 grados. En nuestro siguiente tutorial haremos un ejemplo más acerca de congruencia de ángulos, de una manera más compleja. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales del curso de razonamiento lógico en tareasplus.com.